Damos la bienvenida a toda la gente que se está añadiendo ahora a nuestra conversación, a nuestro webinar. Y queríamos dar las gracias a todos a los ponentes de hoy, que tenemos aquí a Alexis Barceló de Aval Consulting, que espero que todo el mundo todo el mundo lo conozca, que es una persona claramente que sabe muchísimo del mercado español. Tenemos a Carlos Villero, que es uno de los patrocinadores de la Short Stay Week, que es la semana de alquiler vacacional, que es una conferencia que haremos en septiembre. En noviembre. Tenemos a Tolo Gumila y a Patricia Valenzuela, que son los representantes de Fevitur, precisamente presidente, Tolo, tú eres el presidente, ¿no? Patricia, la directora, ¿no? Ay, perfecto. Y tenemos también a Victoria, que es la mano derecha de Carlos, ¿no? Y ella también trae parte perdón. Chacha. No, es que estaba pensando en inglés, de la Asociación Europea de Apartamentos Turísticos, perdón, lo estaba diciendo en inglés, porque si no sale mal. Entonces, para nuestra situación, hemos hecho este webinar que forma parte de una microserie de 6 eventos donde analizaremos los principales mercados del alquiler turístico europeo. Hemos empezado por España porque tenemos, la mayoría de nosotros vive y reside y trabaja en España, y seguiremos con otro episodio tocando los otros principales mercados europeos. Tocaremos Inglaterra, tocaremos Italia, tocaremos España, Alemania, y al final intentaremos hacer una sesión de wrap-up, ¿no? un melting pot de todo lo que hemos hecho hasta hoy en octubre, en noviembre, justo antes del evento final. La sesión de hoy va a durar más o menos una horita y vamos a repartir en 3 partes. La primera tendrá palabra Carlos, que hará una introducción de lo que es el mercado europeo, lo que está pasando en otros países, dado que él tiene la posibilidad de hablar con muchísimas empresas, property managers de toda Europa. Luego le dejamos la palabra a Tolo y a Patricia, que claramente tienen la palabra sobre lo que es el mercado español. Y al final vamos a dejar palabra a Alexis, que es la persona que, por su posición como consultor, bueno, yo también puedo decir alguna cosa, pero mis clientes, la mayoría de mis clientes están en Italia, sobre lo que es el forecast, lo que podemos decir de lo que va a ser la estación 2021 y quizás mirar qué va a pasar en la temporada 2022. Entonces, yo dejo la palabra a Carlos para que pueda empezar a arrancar esa sesión. Si tenéis preguntas, última cosita, si tenéis preguntas podemos utilizar las 2 chats. Tenemos las chats de la página web donde de la landing page donde habéis visto el webinar, que tenéis un botoncillo verde en la parte derecha donde podéis escribir las preguntas. Luego nosotros se las hacemos directamente a los ponentes, o podéis utilizar directamente la chat de la plataforma de Zoom. Como preferís, las dos están bien. Carlos, te dejo la palabra. Gracias, Gianpaolo, y muchas gracias por organizar todo este evento, porque esto es uno de los webinars trabajando para el Short Stay Week que estamos haciendo con vosotros y, claro, también muy importante con Fevitur. Y yo vengo de la Asociación Europea de Holiday Home Association, junto con Victoria, que es la directora de Policy Affairs, que está aquí también. Y la Victoria no se atreve a explicar muchas cosas en castellano, o sea que si tenéis preguntas para ella, siempre podéis mandarla, pero por favor en inglés, porque creo que será más fácil. Pero encantado de discutir cómo es la situación, porque estamos en un mundo totalmente cambiado. De sur a norte y de ciudades a las áreas costales, todo se ha cambiado como si fuera una guerra. Aquí en Dinamarca tenemos el 5 de mayo
Yo estoy en Copenhague, donde tengo la oficina aquí, y el 5 de mayo es un día especial porque es el día donde los alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial, dejaron el país y se fueron dejaron Dinamarca y ocupar la Dinamarca. O sea que todas las ventanas ayer noche tenían unas lámparas diciendo que ya estamos liberados. El debate aquí en Dinamarca ayer no fue sobre la guerra, que ya son más que 70 años. No, fue que cuando venga la liberación de la pandemia, porque realmente aquí en Dinamarca nos encontramos cerrados. Y esto lo vemos también en Alemania, Inglaterra, que está mucho más avanzado que nosotros, el resto de Europa, con las vacunas, realmente aún sí, puedes viajar, pero la recomendación es que no viajes. Y lo que vemos en Europa, a España, lo que se ve es que realmente ahora Europa del Sur ha abierto por viajes de otras partes de Europa. O sea que si tú quieres ir de Alemania a Grecia, lo único que necesitas es un test. Lo mismo a Croacia, a Eslovenia, a Suecia, a Suiza, a Francia, y para ir a España también se puede ir, pero lo que se ve es que muchos países dicen recomendamos no viajar, uno, y una recomendación no es una ley, pero la gente lo escucha. Y segundo, lo que se ve de Europa a España es que en España dicen que tenemos restricciones. Tenemos que España tiene restricciones si tú vienes de otro país. Claro, tienes que hacer una test, pero también lo que vemos es que es muy difícil por los alemanes, los holandeses, los ingleses, entender muy bien si es posible viajar a España este momento. La segunda cosa es, ¿va a ser posible viajar a España para este verano? Esto no es muy claro para muchos del norte de Europa que normalmente vendrían de vacaciones a España. O sea que vemos que los bookings que tendrían que venir no vienen en el nivel que realmente es posible con las restricciones que hay. Porque hacer un test, todos los países, pasar las fronteras, necesitas un test. Y por eso no lo van a encontrar muy extraño. Segundo, lo que vemos en Europa es que el día, la fecha de cuando va a abrir todo es al momento mañana 8:30, vale. 26 de junio. Vale. Jordi, ya se ha sacado la voz, perdón. No, quería decir, el 26 de junio, y la Victoria tiene todos los datos muy en detalle, se va a presentar lo que se llama European Green Pass o Passport europeo, el pasaporte europeo, y tienen el color verde, que quiere decir que es un sistema digital en el teléfono, en el app, donde tienes que poder enseñar si tienes la vacuna, uno, o has tenido la enfermedad, segundo, y tercero, un test. Y va a ser posible viajar en toda Europa con una de esas tres cosas. O sea que un test va a ser un pasaporte para poder viajar en Europa, y el dato que es ahora lo que conocemos es el 26 de junio. Claro, si tú eres un turista, no te atreves, no es necesario que te atreves estar seguro que este dato va a ser posible, porque es un proyecto europeo, que siempre es más administrativo complicado, tienes que tener todos los países y todo eso. Y segundo, es un proyecto que necesita computadores y IT y todo eso, que siempre, como se dice, ¿no? Si es un proyecto de app y cosas nuevas, puede ser más tarde. La realidad es lo que oímos, es que lo van a tener más pronto que el 26 de junio. El problema, y lo que tenemos que convencer a los turistas, es que ellos no se atreven al nivel necesario ponerse, hacer un booking antes que el sistema existe. Lo que hemos visto es que los países han dicho,
Después de ese dato será posible bla, bla, bla si los números bajan. Pero la gente no empieza a hacer el booking hasta que es posible. O sea que si tú vas a viajar en 2 meses y ahora hay una restricción, pues tú miras a la restricción actual. Y tenemos que ir a los gobiernos de España y del resto de Europa y explicarles que tienen que poner en función restricciones que son al día. Porque ¿qué hemos visto en Europa? Hemos visto que Finlandia, nuestros miembros en Finlandia, el año pasado y este año están al índice 130. 130 comparado con antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque los finlandeses no pueden viajar a ningún lugar. Lugares en Inglaterra, en las costas, todo está vendido. En Dinamarca y Alemania, si tú vas a las costas, no hay casas. Todo de alquiler se ha desaparecido porque los alemanes, los holandeses, etcétera, viajan a su mismo país. Y por eso, claro, estos números nos faltan en el sur. En combinación con esto, lo que vemos también es que en Europa tenemos destinaciones donde vienen la gente de países cercanos. Y tenemos destinaciones donde vienen gente de todo el mundo, internacionales, americanos, chinos, rusos, lo que sea. Y si tú no quieres una vacuna Sputnik de Rusia, pues te sacan de la lista y no pueden venir los rusos. Y si se enfadan los de Europa con los de los Estados Unidos por una restricción a la otra, pues entonces vemos que no es posible viajar. Las realidades son que para verano va a ser abierto por los turistas de los Estados Unidos venir a toda España. Es lo que ha dicho la Unión Europea hace 2 días. Es lo que, si miras las cifras y como la gente va a ser con la vacuna, vacunados, pues va a ser posible. Pero claro, hay unos que dicen, mira, yo hago el booking porque yo no tengo miedo, pero otros van a decir, no, esto no me atrevo hasta que sea posible. Y la última cosa, lo que hemos visto en nuestra industria es, y entonces ya dejaré la palabra al resto y haremos conservaciones, pero para decir lo último, lo que hemos visto es que nosotros, como property managers, como los que distribuyen las casas de personas privadas a los turistas, hemos estado en una situación, o sea, las casas nuestras mismas, o sean casas de otros, por parte de otros, es que tenemos unos bookings en mayo y junio de Alemania y tenemos que hacer cancelaciones. Y el dilema es decir, si hago una cancelación a junio, ahora, y vienen los turistas, ¿qué hago? Se enfadará el turista, se enfadará el propietario, yo no tendré la posibilidad seguramente de venderlo a otra parte. Y si no haces la cancelación, pues entonces seguro que no tienes posibilidades de venderlo a otro. O sea que estamos en un limbo como property managers donde tenemos bookings y no estamos seguros si se pueden vender o no. Alemanes han tenido bookings de miles de casi millón de bookings para toda Europa, pero los alemanes han tenido que cancelar a muchos países y las leyes de cancelación en Alemania dan mucha protección al turista y nosotros como compañías, muchos de la gente que viene son gente que vienen cada año y tenemos un servicio que queremos darles. Y muchos también de los bookings son realmente bookings del año pasado que hemos mandado a este año. O sea que estamos en una situación muy difícil siendo intermediarios. Pero para concluir, este verano aún puede ir a peor que el año pasado y de golpe, como vimos de Inglaterra, que están mucho más avanzados con las vacunas, que se explotará.
O sea que los search machines, las máquinas donde Google y otros, ven que la gente está mirando casas, están mirando, pero no hacen el booking. O sea que puede ser que de golpe abran las cosas. Y esto puede ser de día a otro. O sea que estamos en una situación con muy mala visibilidad, realmente. Y puede ir dos caminos. Pero estoy muy interesado en oír cómo lo veis de Fevitur y estamos encantados de trabajar con vosotros con este Short Stay Week. Y Alexis, Marcelo, me gustará mucho ver las cifras que vosotros tenéis. O sea que de mi parte, esto era lo primero y si hay discusión, encantado de discutir. Gracias, Gianpaolo. Gracias a ti, Carlos. A ver, Tolo seguramente tiene, no sé, ¿quién quieren empezar? ¿Patricia o Tolo? ¿Vosotros mismos? Tú mandas, eres el moderador, tú dices. Tolo, entonces, adelante. Muy bien, pues gracias a todos por asistir a este webinar y gracias, Gianpaolo, por organizarlo. Bueno, un poco la visión que podemos dar desde Fevitur es una situación o una visión de absoluta incertidumbre, ¿no? Como bien apuntaba Carlos Villaró, hay varias cuestiones que nos hacen ser cautelosos. Es cierto que desde que el gobierno español decretó que no iba a renovar el estado de alarma que vence este próximo 9 de mayo, sí que es cierto de que hemos detectado pues, cierto aumento desde el punto de vista de las reservas, pero con una visión objetiva, pero siendo también extremadamente prudentes, tenemos que tomar que estas reservas que hemos tenido y que es cierto que de cara al verano se han ido incrementando, son reservas que posiblemente no sean efectivas. Es decir, el negocio y la pandemia nos ha obligado a que la oferta de vivienda de uso turístico, de hecho, cualquier tipo de oferta de alojamiento, tiene que publicarse y tiene que comercializarse siendo extremadamente empático. Y la empatía pasa, por un lado, por el precio y pasa, evidentemente, por unas políticas de cancelación tremendamente flexibles, ¿no? Personalmente, cuatro preocupaciones. Una, para que España pueda transmitir una imagen de destino seguro desde el punto de vista turístico, pues es obvio que pasa por el porcentaje y el ritmo de la vacunación, que desde luego es muy bajo a fecha de hoy, ¿no? Dos, una preocupación también especial respecto a países emisores, sobre todo en destinos estacionales, en destinos vacacionales de costa para España. Por este orden, Inglaterra, Alemania y Escandinavia. Me preocupaba lo que comentaba Carlos Villaró respecto a que hay reservas ya efectivas y definitivas y que aparte no hay apenas producto ya en lo que es la parte de Finlandia, en la parte de Suecia, ¿no? Por parte de ciudadanos alemanes. Eso lo que demuestra es que también el hándicap de la movilidad va a ser importante, es decir, porque alguien en definitiva puede llegar a esos destinos, se puede trasladar en vehículo. En España los archipiélagos, tanto Balear como Canario, pues evidentemente tienen dos hándicaps. Uno, lo que es la conectividad aérea y otro, que el 80% de su turista es turista internacional. Tres, deberemos ver también las restricciones o no restricciones de esos principales países emisores y también deberemos ver cómo esos países emisores, ¿no? Pues que de alguna forma no fagociten, ¿no? Dada la situación económica y los esfuerzos que han hecho cada uno de los países desde el punto de vista de tratar de aguantar económicamente el país, que no fagociten el tema del consumo interno, ¿no? Dentro del propio país, ¿no? Con lo cual, yo para ser muy concreto, os diría que una visión optimista, porque hay que tenerla, una visión objetiva y prudente respecto a las reservas generadas y con cierta suspicacia respecto a los cuatro pilares que os he comentado, ¿no? Pero por encima de todo, debemos transmitir una imagen de destino seguro y eso parte del porcentaje de vacunación en España, que a día de hoy realmente es muy bajo. Patricia.
Bueno, muchas gracias, Gianpaolo, por invitarnos, por invitar a Fevitur a este Market Focus. Un placer formar parte del Short Stay Week que tendrá lugar en noviembre y que España va a tener 2 días de sesiones en las que nos encantaría tener a todos presentes. Bueno, yo me uno, por supuesto, a lo comentado por Carlos y Tolo. Estamos en un momento de gran incertidumbre. Está claro que las tendencias que vimos el verano pasado de que el mercado interior de los países del norte va a seguir siendo una tendencia similar a lo que tendremos este verano. La situación que tenemos en España y por la que estamos luchando Fevitur en todos los entes en los que estamos representados es que llevamos 15 meses con las empresas con 0 ingresos y con un mantenimiento de todos sus costes fijos, con lo cual estamos luchando para conseguir salvaguardar el empleo, para que se prorroguen los ERTEs más de lo previsto. Se está pidiendo hasta finales de enero de 2022 que se den ayudas directas a las empresas porque realmente tenemos una visión optimista pero muy prudente. Las cancelaciones gratuitas que se están ofertando evidentemente en esta realidad hacen ver que pueden estar incrementando las reservas, pero no vamos a tener la seguridad. Entonces, lo que se tiene que hacer es intentar salvar al sector turístico de España, a todos los properties, a todas las empresas que forman parte, para que cuando se reactive el turismo, que esperemos no sea demasiado tarde, las empresas puedan sobrevivir. Se está hablando, por ejemplo, del tema de los bonos, los bonos de consumo. Supongo que, Carlos, en Europa habéis visto algún caso de éxito en algunos países. Aquí en España no se ha hecho, pero se está hablando para reactivar un poco la demanda. Nos tendremos que focalizar mucho en la demanda interna, pero el problema de las familias que no tienen recursos, que están en ERTE, pues va a ser complicado, ¿no? Tenemos que hacer políticas de incrementar demanda, aumentar evidentemente la vacunación. El pasaporte europeo nos va a dar un aire bueno para mostrar que España es un país seguro, que se puede venir y que podamos tener más reservas. A nivel de oportunidades, esto ha salido y sale cíclicamente, pero esto es una realidad que ha venido para quedarse y creo que como sector debemos utilizarlo y aprovecharlo al máximo. La tendencia actual, casi todos estamos en nuestras propias casas trabajando a diario, es el teletrabajo, ¿no? Los nómadas digitales. Entonces, nosotros como sector que representa las viviendas turísticas tenemos una oportunidad de crecimiento brutal. El otro día me comentaban, en 2025 el 25% de la fuerza laboral va a estar teletrabajando. Entonces, eso quiere decir que todos los agentes que tienen viviendas turísticas, pues vamos a tener que a lo mejor destinar una serie de viviendas, de unidades a este tipo, a este nuevo tipo de tipología, que es una gran oportunidad porque pues, representa en España que tenemos este preciado clima, ¿no? Pues a lo mejor habrá muchos nórdicos que querrán venirse a teletrabajar a España durante X meses del año con sus familias en las viviendas. Entonces, esto es una oportunidad que no debemos dejar escapar y que tenemos que trabajar en ello desde ya para conseguir esta nueva vía de negocio, que creo que puede ser importante. Perfecto. Alexis, te toca la parte más esperada, ¿no? de la charla, porque siempre hablamos de temas que desafortunadamente por la situación que estamos o no, el mercado se está reanimando poco a poco, pero al final hay que ver, ¿no? Con ojos positivos lo que nos espera en el futuro. Entonces, en esta tercera parte y luego tengo unas preguntas yo para animar un poquito la chat de entre nosotros. Hablamos de números, entonces tú eres el encargado de reanimar un poquito, ¿no? Los ánimos de todos los property managers españoles. Muy bien, muchas gracias, Gianpaolo, primero por la invitación y bueno, y participaremos en el Short Stay Week también con vosotros desde Aval Consulting y bueno, gracias al resto de asistentes. Sí, la verdad es que bueno, la situación, para mejor representar esta situación y para hablar de números, lo mejor es que pueda compartir con vosotros pantalla. Entonces, decidme si veis mi pantalla bien. ¿La veis bien?
Sí, sí. Se ve todo perfecto. Perfecto. Muy bien. Pues yo creo que para hablar de números hay que intentar proyectarlos, porque al final hablamos de muchos y sobre todo estamos todos al tanto de la cantidad de restricciones que ha causado esta pandemia y de la cantidad de estragos que logra causar esta pandemia en los diferentes mercados emisores y hasta incluso las restricciones gubernamentales que podemos llegar a tener aquí en España, ¿no? Nosotros desde el principio, en marzo 2020, febrero de 2020, cuando ya estalló todo esto, intentamos aportar un poco de luz a todos nuestros partners, ¿no? Aportar un poco de luz con la que estaba cayendo era francamente complicado, pero al final lo que intentamos ver era cómo podíamos llegar a hacer un forecast, cómo podíamos llegar a hacer proyecciones económicas, teniendo en cuenta que al final nos alimentamos todos de ingresos y teniendo en cuenta que era fundamental saber qué íbamos a hacer con nuestros negocios de alojamiento turístico para el futuro, ¿no? Y hacia qué modelo podíamos trabajar. Patricia apuntaba al teletrabajo y ha sido un balón de oxígeno fundamental y un pilar fundamental el hecho de poder combinar lo que es nuestros alojamientos turísticos en un modelo de long term y un modelo de short term, ¿no? Y tener gente que al final se desplaza y gracias al teletrabajo las viviendas turísticas han ayudado con un papel fundamental a la hora de dar alojamiento a todos estos nómadas digitales que bien apuntaba Patricia, pero teníamos que intentar entender qué podía haber de tráfico en lo que es los clientes que pueden llegar a venir, los huéspedes que pueden llegar a venir de alquiler turístico, ¿no? Y lo que hicimos fue coger un dato, teniendo en cuenta que en España 8,5 visitantes, 8,5 turistas que podemos tener en nuestros alojamientos vienen por vía aérea, cogimos el tráfico aéreo. Entonces cogimos el tráfico aéreo y aquí lo que se puede ver es la evolución de ese tráfico aéreo y qué proyecciones habían en febrero de 2020 con ese tráfico aéreo. La evolución, aquí como se ve, eran 100 millones de pasajeros lo que se preveía en verano 2020. Para este verano 2021 ya se prevé unos 200 millones de pasajeros y se prevé volver a lo que es un tráfico del 100%, de 400 millones de pasajeros a nivel global, ya para lo que es verano de 2022. Estas proyecciones nos han servido y nos han servido para poder extrapolar a la ocupación de los alojamientos turísticos. Ha sido fundamental para nosotros y ha sido nuestro balón de oxígeno, porque realmente cogiendo dos escenarios, los dos escenarios, os he enseñado evidentemente los dos escenarios más positivos que podían haber, moviéndonos en estos dos escenarios hemos podido extrapolar una imagen más o menos real de lo que ha ido ocurriendo. Aquí, como veis, el invierno 2020 pasa de, bueno, evidentemente en invierno, en diciembre, enero, no teníamos aún pandemia y cuando ya llegamos al confinamiento baja totalmente a cero y aquí vemos cómo va evolucionando a medida que esa pandemia va evolucionando, ¿no? Y lo que hemos hecho es intentar extrapolar y relacionar el número de pasajeros en millones de pasajeros a una ocupación que podían tener esos alojamientos turísticos. Entonces, 100 millones de pasajeros, teniendo en cuenta que 400 millones es estar a pleno rendimiento, 100 millones representaría un 25% y así sucesivamente hasta llegar a un 100%, que estaríamos en un año 2022 y 2023 recuperados, ¿no? En el escenario más optimista. Con estos, aquí comparto con vosotros lo que nos ha funcionado a nosotros. Con estos dos escenarios más optimistas siempre hemos estado oscilándonos entre medio de estos dos. Y ahí es donde vemos tendencias hacia, por ejemplo, alojamientos que pueden estar más en costa o alojamientos más urbanos. Y en función, evidentemente, de si es un alojamiento urbano, a lo mejor la recuperación es más lenta y un alojamiento más de costa, pues una recuperación lo que es más rápida y que se puede aproximar a esta que está en gris más clarito, ¿no? Entonces siempre hemos estado trabajando entre estas dos curvas
y la verdad es que ha sido una proyección una fotografía, digamos, lo más real que hemos podido encontrar para poder hacer proyecciones a futuro y poder hacer lo que son los presupuestos y poder ver cómo teníamos que trabajar a futuro, ¿no? Aquí lo que se ve es que en verano 2020 entrábamos únicamente con un 25% de ocupación, hay que recordar, turística, y por eso tomamos la decisión del 75% de capacidad que pueden tener todos los alojamientos, pasarlo más a un alquiler, como decía, pues de mid-term o de long-term, para intentar combinarlo y, evidentemente, pues, poder dar rentabilidad a lo que son nuestros partners. Aquí comparto con vosotros lo que es esa proyección, y lo que siempre he intentado transmitir a todos nuestros partners es que tenemos que huir de los clásicos indicadores. O sea, está claro que ahora ya no trabajamos en una situación normal, es una situación completamente atípica. No podemos tener en cuenta lo que son ratios de cancelación de antes de pandemia. Ahora, bueno, y sobre todo en el confinamiento, vimos ratios de cancelación exagerados, donde el 90, el 100% de nuestras reservas se cancelaban, y, como bien apuntabais, al final estar trabajando a futuro, teniendo en cuenta que tiene que haber mucha flexibilidad dentro de las políticas de cancelación, pues ya no trabajaremos con ratios de cancelación normales, que a lo mejor antes de la pandemia podían estar en torno a un 30, un 40%, ahora pueden subir dependiendo de las restricciones que cada mercado puede llegar a tener, ¿no? Un booking window, una antelación de reserva mucho más corta. Antes podíamos trabajar, dependiendo del destino, entre 15 y 20 días, y ahora podemos tener booking window de un día para el mismo día o para la misma semana, ¿no? Entonces, evidentemente, hay que huir de los clásicos y sobre todo, no compararse con lo que son nuestros competidores, porque al final cada uno de nosotros tenemos una situación económica muy diferente, y, como apuntaba Patricia, si estamos en una situación en la que no tenemos ingresos, pues la urgencia de cada uno puede ser muy diferente. Entonces, cada uno de los casos hay que verlo según el tipo de contrato que tiene, si está en un contrato de gestión, o tiene alquileres fijos, o tiene lo que son todos los activos en propiedad, ¿no? Entonces, entramos en un momento en el que hay que analizar cada uno, y hay que analizar la situación de cada uno, ¿no? Y aquí, sobre todo, lo que intentamos es intentar hacer pues una serie de lecturas para ver cómo nos podemos comparar con antes de la pandemia, ¿no? Cómo es 2021 a un escenario antes de la pandemia. Y nosotros lo que hemos dicho es que le hemos dicho a nuestros partners que no tiene sentido contar con ferias durante este 2021. Al principio, en el 2020, hubo gente muy optimista que lo que pensó es que, como todas las ferias de principio de 2020 se estaban postergando al segundo semestre, pues que el segundo semestre iba a ser la panacea. Y nosotros aún en ese aspecto somos mucho más conservadores, y pensamos que durante este año tampoco tenemos que contar con ferias, porque al final los eventos multitudinarios no parece que con este virus no van bien, ¿no? Una segmentación de clientela más de ocio y menos de empresa. Como bien apuntaba Patricia, pues el teletrabajo se ha hecho fundamental en este momento, y la única conexión que estamos teniendo durante el aislamiento social que estamos teniendo es online, ¿no? Es la única conexión en la que todos hemos tenido acceso, y con esa conexión a la que hemos tenido acceso, pues evidentemente online lo puedes hacer desde cualquier ubicación y ya no necesitas pues ese viaje de trabajo. Una distribución que tiene que ser totalmente diferente desde el punto de vista de negocio, una distribución que combine esas largas estancias con cortas estancias, y un cambio de modelo de negocio que muchos alojamientos han hecho, y que habrá que ver cuándo hay que retomarlo. Esta proyección que os enseñaba antes de lo que es el tráfico aéreo, la vamos monitorizando casi a diario para entender cuáles son los aeropuertos que abren, desde qué mercados emisores pueden empezar a viajar, y poder extrapolar todas las noticias que vamos escuchando para ver en qué momento se recupera el tráfico aéreo que antes teníamos, o cuándo mejora, ¿no? Desde el punto de vista del cliente, como decía, los hábitos de consumo han cambiado, es un booking window mucho más corto. El 95% de las reservas se hacen
con políticas flexibles, aunque tengo que apuntar que empezamos a tener pues ya un 5% de reservas, aunque no parezca mucho ahora, ya empieza a ser algo, un 5% de reservas en no reembolsable, o sea, empezamos a tener depósitos por anticipado. El teletrabajo hace que sea una oportunidad, totalmente, es una oportunidad para poder ver y explorar, y evidentemente vamos a tener que trabajar mucho más el crecimiento con turismo de corta distancia, con turismo doméstico, turismo nacional, que hemos visto, por ejemplo, en una Semana Santa, que ha funcionado bastante bien en algunos destinos, sobre todo principalmente en costa, ¿no? Bueno, y evidentemente desde el punto de vista del viajero, parece que nos hemos tenido que digitalizar muchísimo y ha sido evidentemente fundamental esa digitalización durante la pandemia, pero ese aislamiento social va a conducir a una mayor conexión humana. Entonces, lo que estamos intentando con todos los partners es que en el momento en el que vuelva lo que es pues toda esta clientela que tanto esperamos y que esperamos que para este verano pues esas reservas que ya se están haciendo se materialicen, vamos a tener que ver de qué forma podemos conectar con ellos, ya sea pues, con algunas atenciones en sus habitaciones, en sus apartamentos, para poder ver de qué forma especial podemos llegar a hacer una conexión emocional con ese cliente que ha estado aislado y que lo primero que pide es una conexión humana, ¿no? Y bueno, y evidentemente pues no hay que tener muy en cuenta y hay que estar muy actualizado con lo que es la situación sanitaria, ¿no? Esas fases de desescalada de los mercados emisores, que parece que apuntan, como bien apuntaba Carlos, a que este verano pues ya empezaremos a tener pues, ya no solo el pasaporte COVID, sino que la Comunidad Europea podrá aceptar turistas de cualquier país del mundo que estén vacunados y eso es evidentemente una muy buena noticia porque parece que empezamos a ver un poco lo que es la luz al final del túnel. Como decía, el consumo online ha abierto un challenge y evidentemente ha habido mucho consumo online durante lo que es esta pandemia. Hemos todos teletrabajado y cada vez va a haber más teletrabajo y esto habrá que analizar qué implicaciones tiene nuestro sector, ¿no? Y las implicaciones son que vamos a tener que analizar mucho más lo que son los datos, ver esos mercados que se recuperan rápido y cómo podemos acercarnos a ellos. Y lo que tenemos claro es que lo único permanente que hay ahora es el cambio, ¿no? Y si algo nos ha enseñado esta pandemia es que evidentemente estamos en un contexto de incertidumbre, pero como esperemos a la certidumbre para poder actuar, igual llegamos tarde, que es lo que vimos, lo que es al principio, con muchos alojamientos que a lo mejor no se adaptaron a esos cambios tan rápido y dejaron un poco el tren pasar, ¿no? Entonces, hace falta una propuesta de valor basada en el análisis de datos, mucha innovación constante y, sobre todo, digitalizarnos y una revolución tecnológica, ¿no? Y bueno, para concluir, tengo un par de slides más. La piedra angular de lo que es todo este contexto, sabemos que es la seguridad sanitaria. En epidemias parecidas, como puede ser el SARS y el MERS, que ocurrieron en 2002 y el 2012 respectivamente, solo tardaron 1 año u 8 meses en desaparecer, con lo cual aquí estamos alargando mucho más, no solo por las medidas, sino porque al final es un virus muy extendido, que estos 2 virus se dieron principalmente en Asia y ahora pues, es más una pandemia y lo estamos viendo más a nivel global. Pero un apunte muy, muy importante a tener en cuenta es que, teniendo en cuenta que desaparecieron 1 y 8 años después, lo que es la ocupación y el ADR se recuperó en solo 4 o 5 meses. ADR y ocupación muy parecido al anterior, al contexto anterior a la epidemia, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque en virus que son igual, son respiratorios también, hay datos de recuperación mucho antes. Nosotros lo que estamos viendo es una recuperación gradual y dispar. Evidentemente, los entornos de costa o rurales pues, se están recuperando mucho más rápido que lo que son los entornos urbanos, ¿no? Para abordar un poco de luz también al final del túnel, bueno, al principio lo que se hizo fue intentar compartir al principio de la pandemia muchas tipologías de recuperación. Hablábamos de una U, hablábamos de una L, hasta se estuvo hablando de parecido a un símbolo de Nike
lo que es en la recuperación. Pero hay una cosa que está muy clara, es que vamos a tener que convivir con este virus hasta que erradiquemos este virus, y hay ejemplos que hace falta ver y puntualizar, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, de Israel, que tiene el 55% de la población vacunada, su tasa de incidencia ha pasado de 500 a 15 únicamente confirmados cada 100.000 habitantes, y el número de muertos al día es de 0 o casi nulo desde hace ya un mes, ¿no? Ahí han recuperado lo que es la movilidad, han recuperado los comercios, han recuperado los restaurantes y ya empiezan a abrir fronteras, ¿no? En UK, que la estrategia de vacunación ha sido diferente y en vez de poner 2 dosis, se han volcado más en que al menos parte de la población, la mayor parte de la población pueda tener al menos una dosis. Estamos hablando del 51% de la población vacunada y la tasa de incidencia ha pasado de 500 a 48. También el número de muertos ha bajado una barbaridad y estamos hablando de a lo mejor 20, 30, 40 muertos lo que es al día, que no son las tasas que estamos acostumbrados de decesos que estamos acostumbrados a tener en Europa ahora mismo. También han recuperado lo que es la movilidad, los restaurantes, comercios, y empiezan a abrir fronteras también. Nosotros estamos con un 25% de la población vacunada con al menos una dosis. Se calcula que un 10% que ya ha pasado el virus puede estar inmunizado también, con lo cual estamos en torno a un 35%. O sea, no estamos tan lejos. No estamos tan lejos. Cuando se habla de una inmunidad de rebaño, se habla de un 70%, pero estar en torno a un 50% ya sería un porcentaje de vacunación y un porcentaje de inmunizados ya suficiente como para poder ver escenarios como se enseñaba en el SARS y el MERS, que recuperamos una actividad turística, ¿no? Y al final hay que recordar que viajar va a ser parte de la cura. Es parte de la cura. No, ahora mismo han puesto lo que es el viaje y la movilidad internacional como parte del problema por culpa de este virus, pero vamos a ser parte de la cura. La gente quiere vacunarse para luego poder salir y poder viajar, ¿no? Y hay un estudio reciente de Booking.com que muestra que para el 64% de los encuestados viajar es ahora más importante que antes de la pandemia, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver un tráfico de mucha gente que busca esa conexión humana y que evidentemente pues queremos recibir en nuestras viviendas y en nuestros alojamientos, ¿no? Esto es un poco el overview que quería presentaros y bueno, estoy abierto a cualquier pregunta o duda que pueda haber. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexis. Yo tenía unas preguntas, ¿no? Aprovechando que os tengo aquí. Tengo preguntas yo y para dinamizar un poquito el tema, y luego si el público tiene preguntas, adelante, estamos bien felices de contestar a preguntas del público. Entonces, la primera, yo claramente no tanto como Carlos, pero estoy metido también en más mercados, entonces aprovecho para hacer unas comparaciones con mercados que tienen tendencias, patrones y seguramente costumbres muy parecidas, que podemos hablar de Italia y España se parece mucho con un mercado interior, ¿no? De alquiler turístico. Lo que se está viendo, por ejemplo, en Italia es el tema de que los hoteles y toda la hospitalidad de tipo más clásico, hoteles y parecidos, ahora están cerrados y están cayendo como moscas. Podemos decir que en la mayoría de los cierres que se están viendo en estos días, en estos meses, seguramente afecta más al sector de la hostelería de tipo más clásico respecto al alquiler turístico. Y esto hace sí que toda la industria del alquiler vacacional se esté creciendo muchísimo más rápido y se esté recuperando muchísimo más, con mucha más facilidad, porque tienen menos competencia, seguramente porque esta pandemia ha cerrado muchísimos negocios dentro del propio sector del alquiler turístico, y además la hospitalidad clásica, la hotelera, digamos, por condiciones que claramente mucha gente preferirá alojarse en un alquiler vacacional. Y lo siguiente es que los hoteles están cerrados por un tema de que tienen un coste de reactivación y de mantenimiento mucho más alto. Esto, por ejemplo, en Italia representa una oportunidad brutal para el crecimiento de la industria del alquiler turístico, y lo estamos viendo que hay un número impresionante de nuevas altas a nivel de empresas de alquiler turístico. Es algo que se está viendo también en España, esta tendencia, sobre todo a nivel de cierres de hoteles y crecimiento del alquiler turístico. ¿Quién quiere contestar? Yo le doy.
le doy. Tolo creo que es la persona que me gustaría que hablara de esto. Que Ayer participé. Las dos cosas, ¿no? La hospital clásica y el alquiler vacacional. Así que quizás tú tengas los dos números. Y luego Alexis. Yo te haría una reflexión. Ayer estábamos en una videoconferencia y estaba Patricia. Estábamos con un arquitecto urbanista muy conocido en España y una persona además con un conocimiento importante desde el punto de vista turístico, ¿no? Y además un actor que conoce muy bien lo que es las viviendas de uso turístico en España. Hablo concretamente de Luis Falcón. Y él nos hizo una reflexión, ¿no? Porque estamos con un proyecto conjunto con la Secretaría de Estado de Turismo, que ya presentaremos cuando corresponda, pero realmente estábamos comentando una serie de slides y una serie de conclusiones del último informe respecto de McKinsey, ¿no? Donde además Patricia, de forma brillante, ha hecho referencia en su alocución anterior, ¿no? Y él dejaba una reflexión encima de la mesa respecto al tema de los digital nomads, respecto al porcentaje de estas nuevas generaciones que les va a dar igual estar trabajando, teletrabajando en Italia, en Australia, que en Israel, ¿no? Y hizo una reflexión que a mí me hizo mucha gracia, pero que realmente esconde algo que para mí es un mensaje que es claro, ¿no? Y su reflexión era: posiblemente es el momento de dejar de llamar al alquiler turístico, no llamarlo alquiler turístico. Y absolutamente de acuerdo, ¿eh? Es decir, realmente el gran protagonista yo creo que va a ser el segmento urbano, ¿no? En ese tema de alquileres a media estancia, esos digital nomads, ¿no? Vivimos además un cambio desde el punto de vista generacional. El tema de la pandemia, además, a nosotros nos abre una ventana de oportunidad importante porque vamos a tardar a ver ese segmento de MICE y de congresos, de conferencias, vamos a tardar a verlos. Las empresas han aprendido además que el teletrabajo es algo que es eficiente y que es barato, ¿no? Y se nos abre una oportunidad también respecto a ese segmento de esos digital nomads también porque el sector hotelero, sobre todo en el segmento urbano, les va a costar salir de aquí, porque el cambio de paradigma, las necesidades y la realidad es otra, ¿no? Y realmente, pues las viviendas de uso turístico, pues sí que tienen esa permeabilidad en un momento dado para poder transformarse, ¿no? Un hotel, evidentemente, pues por su arquitectura, por su idiosincrasia, pues lo tiene más complicado, pero hay una ventana de oportunidad realmente importante, ¿no? Y respecto al tema de los destinos, en España la Secretaría de Estado de Turismo sí que ha visto como una palanca de oportunidad el tema de la España vaciada, porque si vemos los datos de los registros del año pasado, y eso sobre todo Alexis nos podrá aleccionar de forma más detallada y más correcta que la mía, sí que hemos visto es de que esa temporada que de repente acaba en agosto, ¿no? Por las restricciones de los principales países emisores, lo que nos ha llevado ha sido varias cosas. Una, turismo, y recuerdo que en el mes de abril se hizo una encuesta en España preguntando al ciudadano español cuánta gente iba a salir de vacaciones fuera de su comunidad autónoma, ¿no? Y hablaban de un 27%. Pero de ese 27%, el 84%, cuando les preguntaban cuál era su método de transporte, era el vehículo. Y era por dos razones principales. Una, economía, y otra, el miedo a volar, ¿no? Desde el punto de vista del tema de la pandemia y de un posible contagio, ¿no? Pero curiosamente, el año pasado, quien más o menos tuvo unas cifras medianamente aceptables, pues han sido destinos que no son meramente turísticos, ¿no? Y a mí me ha sorprendido ver mucho las ocupaciones de Aragón, de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, de Cantabria, también me ha sorprendido, y también nos ha sorprendido mucho Galicia, ¿no? Con lo cual, ahí se abren unos vectores de oportunidad donde, ojo a esos nichos de esos destinos que no son turísticos, pero que ahora tienen una oportunidad extraordinaria y donde las viviendas de uso turístico evidentemente tienen una capacidad de establecerse y de arrancar de forma inmediata. Es difícil que tú puedas ver un hotel en algún destino de la España vaciada porque en definitiva evidentemente pues requiere de unos costes fijos, de una inversión, de un retorno, que eso es complicado, ¿no? Y ahí se nos abre una oportunidad, se nos abre una gran oportunidad también dentro del entorno rural, ¿no?
dentro de todo lo que es esa oferta extrahotelera que existe en el entorno rural. Y en el destino urbano, si bien es el que más ha sufrido, ¿no? Sí que es cierto que ahí tenemos una palanca de oportunidad que a ver si somos capaces de aprovecharlo. Alexis. Sí, totalmente de acuerdo con lo que apunta. Al final se puede ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, ¿no? Y es casi mejor verlo medio lleno, pero nosotros, por ejemplo, durante esta pandemia hemos asistido a muchas aperturas. Hemos asistido a muchas aperturas de apartamentos turísticos, hemos asistido a muchos cambios de mano también de lo que son apartamentos turísticos y cambios de gestores. Y sí que es cierto que principalmente ha sido en vivienda vacacional, por lo que apuntaba Tolo. Al final, la estructura de un hotel requiere de muchísimos costes fijos y es más complejo en un escenario, en un contexto con una alta volatilidad, que podamos cubrir lo que son todos esos costes fijos, como puede ser el alquiler, que principalmente en los hoteles son contratos de alquiler, el 80% de la planta hotelera de este país está en un contrato de alquiler, con lo cual un coste fijo de alquiler de un activo, por pequeño que sea, ya evidentemente te estás desangrando durante un momento con tanta volatilidad en lo que son los ingresos. Y sin embargo, en apartamentos turísticos, bueno, pues es muchísimo más flexible. El principal contrato es el contrato de gestión, con lo que son los arrendadores y de alguna forma, bueno, pues hemos asistido a una barbaridad de lo que son activos turísticos que se han abierto, de lo que son viviendas turísticas y evidentemente pues estamos en un contexto en el que puede ser una oportunidad, por lo que hablamos del teletrabajo, puede ser una oportunidad por la independencia que uno tiene a la hora de consumir sus vacaciones dentro de un apartamento con su familia, con sus amigos, con una cocina dentro donde pueda cocinar y no tenga que ir a ningún otro sitio. Y todo ello, pues, evidentemente nos indica que puede haber un crecimiento muy grande. Cuanto a lo que apuntabais de lo que es el teletrabajo, las grandes empresas están moviéndose hacia ahí, ¿no? En 2020, finales de 2020, asistimos a lo que es el anuncio de que Twitter cerraba un edificio con miles de empleados en San Francisco y directamente no tenía fecha de reapertura. O sea, Twitter ya ha dicho que todos sus trabajadores pueden teletrabajar y evidentemente pues eso da una ventana de oportunidad para que muchos trabajadores que ya no querrán vivir en San Francisco, en una ciudad tan cara, en donde el alojamiento es tan caro, pues se puedan alojar pues en España, en donde sea, o en cualquier otro país para poder seguir con sus labores, pero desde cualquier otra ubicación a nivel online. Y hay anuncios parecidos con Facebook y con muchísimas empresas que en la modalidad es pasar al teletrabajo y esto evidentemente da una ventana de oportunidad muy grande, ¿no? Carlos. No te escucho. No te escucho, Carlos. Se te ha ido la voz. De repente. No te escuchamos. No. Ahora, parece, no. Pues si te parece, me gustaría, mientras vuelve la voz de Carlos, que esperemos que vuelva, me gustaría hacer una reflexión. Sí que es verdad que estamos viviendo tiempos convulsos y ya llevamos muchos meses, pero realmente, Alexis lo apuntaba en su presentación, ¿no? Hay diversos estudios de que el 64% de la gente va a pensar que viajar o opina que viajar va a ser más importante ahora después de la pandemia. Nosotros mismos vamos a presentar mañana con Europe Assistance, estará todo en la rueda de prensa, un estudio que ha hecho Europe Assistance sobre el vacation rental, las intenciones de viaje. O sea, al final yo creo que todo el mundo tiene ganas de volver a viajar, de volver a la normalidad. Entonces, tenemos que estar bien posicionados y aprovechar estas oportunidades, porque realmente todos los que hayan sido capaces
de resistir estos grandes envites que hemos tenido que sufrir, podrán surgir y estarán más fuertes, porque realmente la vivienda vacacional o la vivienda de varios usos, o como ya nos inventaremos un nombre para esta nueva oportunidad que tenemos encima de la mesa, ya le daremos vueltas a un nombre atractivo, pero tenemos que aprovecharlo y tenemos que salir más fuertes, porque hay muchas oportunidades que se vislumbran y tenemos que tener este punto de optimismo, ¿no? O sea, cuando se solucione la vacuna, cuando el pasaporte verde permita viajar a los viajeros por Europa, España siempre será España, tendremos el sol, tenemos la costa, tenemos la cultura, y aunque este verano quizás los europeos sigan estando bastante en sus propios países, sin duda en el siguiente verano volverán al Mediterráneo. Eso estoy convencidísima. Carlos, ahora sí. ¿Me oyes ahora, Gianpaolo? ¿Me oyes? Mira, ahora sí. Ahora sí. Te dejo la palabra. Perdón. Es que estaba muy interesado en lo que dijo el Tolo sobre esta cosa de que tenemos de dejar de llamarnos viviendas turísticas, short-term rental, porque en la realidad esto es lo que hemos hecho nosotros. La primera cosa, dado la oportunidad para la gente normal de ir de viajes y no pagar un precio muy alto a los hoteles y dar un producto muy flexible. El segundo paso que va a pasar ahora es que si tú vives en Alemania y tienes tu casa de verano en España, o tú vives en España, en Madrid, y tienes tu casa de verano en Málaga, y tú vas a tu segunda casa, no eres turista. Tú estás en tu casa, tu segunda casa. Y realmente es lo que estamos ofreciendo nosotros. Cuando ponemos un piso en Barcelona, no es un turista que viene, es uno que viene a vivir a Barcelona, y hasta este momento ha sido bastante corto plazo. Puede ser 4 días o lo que sea, pero realmente con que toda esta infraestructura va a cambiar, porque vas a decir, mira, voy 4 días de turista a Barcelona, pero con que ya he pagado los billetes, ya tengo el lugar de vivir, me quedaré una semana extra o un mes extra para estar trabajando desde Barcelona, estar estudiando desde Barcelona. Igualmente que vivo donde sea en el planeta. O sea que lo que ofrecemos nosotros es la razón que hemos podido revolucionar todo el mercado turista en un momento donde los hoteles decían, no, esto solo puedes ir como turista a un lugar con la licencia de hotel. Igualmente la gente ha venido porque lo querían y también porque lo han podido tener las masas. Y las masas también quieren lo que han tenido los ricos, que han sido tener una casa a Costa Brava, tener una casa a Sicilia o en Grecia. Pues esto no es viviendas turísticas, estos son viviendas de personas y unos van a venir por una semana o un mes. Y esta revolución seguro que va a venir. Y por eso también lo que has dicho tú, Alexis, sobre el optimismo de las cifras, los 64% de los booking que quieren viajar más, tenemos una hambre enorme. Pero lo que va a pasar también, creo, es que, Patricia, yo estoy igual de optimista como tú, pero el año pasado yo estaba seguro que 22 llegaríamos al mismo nivel que al 21, perdón. Este año llegaríamos al mismo nivel que 19. Imposible. Mirando las cifras que tú también has enseñado, Alexis, del SARS y el MERS y lo que sea, pues esto era un año de 2020 que tenía que cambiar el próximo año y no ha cambiado. O sea que yo creo que tienes mucha razón. Lo tenemos que mirar muy individual. ¿Cómo es, Alexis, tú has dicho, qué es la urgencia económica? Que unos de nuestros miembros sufren, pero de una manera que parece que, vendrá en 2-3 años. Sí, pero yo no estaré en 2-3 años. Entonces tienen que encontrar cosas de hacerlo. Y precio, es muy difícil, ¿no? Hacer el precio, porque el precio es buena remedia para llegar a tener más gente si hay un mercado. Pero si hay 0 bookings, puedes bajar el precio tanto como quieras y solo te vas a romper tu mismo negocio. O sea que es bastante interesante que este mundo va a cambiar
pero yo también creo que a la ventaja nuestra. La gente no quiere ir a un hotel. Sí. Totalmente, Carlos. Y cuando hablas de lo que es el precio, es extremadamente complejo, sobre todo porque hemos hablado de lo que es una oportunidad que al final nos ha dejado esta pandemia, que es lo que son los nómadas digitales y la gente que viene por trabajo. Evidentemente ha sido una oportunidad, pero es un arma de doble filo, ¿no? Porque son reservas muchísimo más largas que vienen a un precio muy inferior y que hay que ver cómo adaptar lo que es toda nuestra estructura de costes a ese nuevo tipo de alquiler, ¿no? Y hay muchos alojamientos que directamente vimos que no se podían adaptar y otros muchos que dentro de la consultoría, como digo, hemos cogido como nuevas aperturas porque han sido una oportunidad teniendo en cuenta que había esta demanda súper creciente. Lo que está clarísimo, como apuntaba Patricia, es que hace falta poder estudiar lo que es ese data tan cambiante, ¿no? O sea, estamos en un entorno que vemos que está completamente conectado, vemos que trabajamos a nivel global, vemos que lo que ocurre en la otra parte del globo, en la India, nos puede llegar a afectar. Vemos que un virus que ha salido de Asia, pues directamente nos ha puesto patas arriba a lo que son todos nuestros negocios y nuestras vidas. Y eso hay que trabajarlo diariamente, ¿no? Y ahí es donde nosotros hacemos de back office de lo que es todos nuestros partners para ver un poco cómo todo este data se va trabajando y un poco las tendencias, cómo van amortiguando el impacto que esta pandemia está causando en todas las tesorerías, en todas las cuentas de resultados de todos los partners con los que trabajamos, ¿no? Sí. Exacto. Una pregunta, ¿cómo son las cifras en Barcelona? ¿En qué índice estamos? ¿Estamos al índice 30, 50? Claro, ¿índice de qué? Pero comparado con antes de la pandemia. Pues, fíjate, ¿veis mi pantalla, no? Sí. Aquí, como os enseñaba, en un entorno que sí que tiene costa, como puede ser Barcelona, sí que ha sido una curva de ocupación muy parecida a la que os estoy enseñando, ¿eh? Es decir, evidentemente llegamos en un confinamiento a lo que es a cero y luego fijaros que aquí lo que es el ratio de ocupación, el porcentaje de ocupación está relacionado al tráfico aéreo que podíamos llegar a tener, ¿no? Y aquí podríamos estar hablando de 2020, estar en torno a un 25% de ocupación. Estamos siempre hablando de turístico, porque, claro, hemos combinado, teniendo en cuenta que la decisión era, con un 25% de ocupación, ¿somos un negocio sostenible o no? ¿Podemos cubrir nuestra estructura de costes o mañana, como bien dices y bien apuntabas antes, desaparecemos, ¿no? Y, claro, la mayoría con un 25% de ocupación desaparece. Un ratio de ocupación que puede llegar a ser rentable, estamos hablando de un 60-65% de media en cualquier tipo de alojamiento, ¿no? Entonces, en este momento, cuando ya vemos que la curva cae tanto y que puede el confinamiento, lo que es después del confinamiento se pueden relajar lo que son todas esas medidas de restricción, vemos que las proyecciones de vuelos iban en torno a este tipo y no podíamos estar hablando de un porcentaje de ocupación de un 50 o de un 60. Esto es en 2020. Verano 2020, otoño 2020, invierno 2021 y luego ya vemos cómo los porcentajes de ocupación varían, ¿no? Hay dos escenarios posibles, o estar en torno a un 35 o estar en torno casi a un 75, ¿no? Y entre estas dos curvas son en las que nos estamos moviendo con lo que es todo el alquiler turístico. Nosotros, con todos los activos, casi todos, los hemos metido en un 100%, teniendo en cuenta que lo que hemos hecho es que la capacidad sobrante la hemos ocupado con medias y largas estancias para poder combinar una cosa con la otra. Pero estos son aviones, ¿no? Y como ha dicho el Tolo y la Patricia, la gente han dicho que prefieren ir por coche. O sea que esto es un avantaje, puede ser a Francia, que es céntrica, y al norte de España, pero Mallorca, si miramos las cifras de Portugal, el 93% de los turistas que van a Portugal vienen con avión. O sea que la gente no va a venir con coche desde Suecia o de Alemania.
o de los Estados Unidos. Y Mallorca tiene que tener los mismos problemas, ¿no? Porque también el miedo de ir por avión, las malas posibilidades que hay. O sea que tú ves una diferencia en el mercado de España entre las destinaciones, como ha dicho todo lo de Galicia y otros lugares que han cambiado mucho el nivel. Sí, en los entornos rurales se ha visto una ocupación mucho más sostenible, vamos a decir, y una ocupación mucho más holgada. Pero como bien apuntas, Carlos, o sea, esto evidentemente es la evolución del tráfico aéreo, pero al final hemos visto que la evolución del tráfico aéreo, teniendo en cuenta que hay muchos turistas y muchos huéspedes y mucha gente que por trabajo, por cualquier razón, no ha querido coger el avión y se ha desplazado en otro tipo de transporte, pero son curvas, porque al final, al principio de la pandemia, teníamos que agarrarnos a algo y íbamos viendo un poquito de tendencias, ¿no? Y si dices el 85% llega en avión, vamos a ver el tráfico aéreo. Era un poco la lectura lógica que había que hacer, ¿no? A partir de ahí hicimos 4 escenarios. 2 escenarios optimistas, que son lo que os enseño, y 2 escenarios muy pesimistas que van por abajo, ¿no? Y esos 2 escenarios pesimistas no los hemos tocado. No. Hemos estado tocando más lo que son los escenarios optimistas del tráfico aéreo. Evidentemente hay mucha gente que ha llegado en transporte por vía, por ferrocarril, o que ha llegado en avión, o que ha llegado por barco, ¿no? Pero bueno, que ha ido llegando por otros medios de transporte, pero al final es una fotografía bastante real de lo que hemos ido viviendo en un entorno donde puedes tener acceso a playa, ¿no? Como lo que decías de Barcelona. Por ejemplo, en Madrid, entornos mucho más urbanos, nos ha costado mucho más esto. Ahí hemos tenido que, viendo que aquí no se podía o no se podía ver como real, la imagen real de un tráfico turístico de pasajeros de un 25% en el verano, o de un invierno con un 25%, y que ya nos estábamos aproximando más a los escenarios más pesimistas, pues ahí la combinación fue mucho más de long term. Cogimos todas esas viviendas y las pivotamos hacia otro modelo de negocio, con otro tipo de segmento de cliente, y nos movimos más por medias y largas estancias que por cortas, ¿no? Entonces, un poco el balón de oxígeno fue intentar decidir con la mayor celeridad y en el momento adecuado hacia qué modelo de negocio nos podíamos ir, porque si uno aloja una estancia larga, ya no puede alojar una estancia corta, ya su vivienda está ocupada, ¿no? Entonces, tomar las decisiones en el momento adecuado con toda la cantidad de data que podía llegar a ver en ese momento, y ver qué indicadores teníamos que seguir, ¿no? Porque los indicadores clásicos ya no podíamos trabajar con ellos. O sea, cuando veíamos que los ratios de cancelación subían a un 90, 95%, decíamos, wow, pero entonces aquí, ¿con qué trabajamos? No sabemos realmente de todas las reservas cuántas son de calidad y pueden llegar a materializarse y ser reservas reales, y cuáles se pueden cancelar, ¿no? Entonces, empezamos también a meter como semáforos en los tipos de reserva, teniendo en cuenta si era una estancia más larga o era corta, qué política de cancelación podía tener, para ver si era una reserva que se sostenía o era una reserva que se podía cancelar, ¿no? Y hacer todo este tipo de proyecciones para intentar dar un poquito de luz en el entorno en el que estamos. Muy, muy interesante, claro. Y eso sigue, estas curvas siguen como ha sido. Pero tú te atreves a decir que el verano va a salir a 50 o 75%. ¿Te atreves a hacer una apuesta? ¿O al 100% o al 30%? ¿Qué piensas? Yo, si fuera bueno haciendo apuestas, apostaría a la lotería, primero. Yo también. Pero bueno, que estamos viendo que puede estar entre estos 2 porcentajes, os lo aseguro. Es decir, en entornos que tienen acceso a costa, en entornos que no tienen acceso a costa, está siendo un poco más complejo. Y en entornos rurales, donde al final se puede salir, hacer una escapada rural, una escapada a la naturaleza, ¿no? Y tener ese tipo de actividades fuera de lo que es el alojamiento, y fuera de un entorno urbano donde a lo mejor la gente ahora mismo puede estar un poco agobiada por la situación, ¿no? Sí. Pero
lo que estamos viendo hasta ahora, con el tipo de reservas y con los ratios de cancelación que un poco manejamos de esta pandemia, es que estamos en torno a un 60-65%, lo cual ya nos hace bastante optimistas. Si no nos da ningún tipo de revés esta pandemia con lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Con India y con otras variantes, brasileña y otras variantes que pueden llegar a ver, sí que estamos bastante optimistas en que podemos estar en torno a un 60-65% en destinos que tienen acceso a costa. Interesante, muy interesante. Tolo, ¿tú cómo lo ves? Bueno, claro, hay cambios de lugar uno al otro, pero o Tolo o Patricia, vosotros, ¿qué tan optimistas sois para este verano de 2021? Porque, claro, si te pregunto ayer, tienes otra... Es muy difícil, ¿eh? Cambia de día a día si vienen unas noticias malas o buenas, pero este momento, Tolo, tú dirías 50, 75, ¿qué sería lo más cercano? Es que, como bien comentaba Alexis, esto va por barrios, ¿no? Depende del tipo de destino. Pero yo creo que para ser prudente y objetivo, yo firmaría un 40% a 31 de diciembre de este año. Wow, sí, sí, sí. ¿Y esto es por toda España? Sí. Wow, terrible. Sí, sí, sí. Si no hay más preguntas, vamos a hacer el cierre porque si no, me gustaría estar aquí hablando todo el día, pero no podemos estar toda la mañana. Recordamos, seguiremos con otros Market Focus con Carlos y con Victoria. Como hemos dicho al principio, tocaremos otros países europeos, recapitulando Italia, Francia, Alemania, UK, y luego hacemos un recap al final de todo el recorrido. Con Alexis iremos profundizando temas que hemos tocado hoy. Seguramente tendremos más oportunidades de tocar con otros focus, con otros webinars, siempre dentro del marco de Short Stay Week en los próximos meses. Ya os iremos diciendo cuándo vamos a poder publicar estos contenidos. Recordemos a todos que claramente Short Stay Week es la semana del alquiler turístico europea que hemos organizado conjuntamente con Fevitur y con las otras, bueno, claramente con Carlos e HHIA y todas las principales asociaciones de pisos turísticos de Italia y europea, de Italia, Francia, UK y de otros que se están sumando ahora en estos meses y que os esperamos realmente con los 3 Market Focus que vamos a hacer un análisis mucho más profundo de todos los mercados, como hemos hecho hoy con España. Claramente he repartido en 2 días, donde tendremos más posibilidades de profundizar temas específicos de mercados regionales, por ejemplo, o hacer un análisis un poquito más concreto de lo que son tipologías específicas de alojamientos vacacionales. Y también lo haremos por Italia y Francia, que son dos mercados que se parecen mucho al español. Yo quiero agradecer a todos los que nos han seguido hasta este punto que ya es casi hora de comer, ¿no? De casi mediodía. Agradezco a todos los que han participado aquí en este panel. Alexis, Carlos, Victoria, Tolo y Patricia. Y este vídeo que estáis viendo ahora lo vamos a publicar. Cuestión de tema de editing, no sé si será hoy, será mañana, lo tendréis a exposición en la página de Short Stay Week y claramente algunos cortes los vamos a publicar también en social media, en LinkedIn sobre todo. Así que muchísimas gracias. Si tenéis dudas y preguntas, aquí estamos. Bueno, adiós a todos. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Adiós. Gracias. Gracias.